¿Qué tal? Desde Lima, Perú, estamos en la conferencia virtual Elecciones en el Perú 2021. Tenemos la presencia importante del doctor Hernán González. También estamos a la espera de los dos expositores y de los invitados a los cuales los hemos emplazado debidamente. La conferencia es muy importante en nuestro país. Queremos ingresar al debate político, analizar las propuestas y iniciamos con el primer video. Por favor, señor director. Sino la fe de tu iglesia. Y con... Has dejado un vacío tan grande. Bueno. Este sábado, 10 de octubre, a las 6 de la tarde, vía Zoom, no te pierdas la conferencia virtual Elecciones en el Perú 2021. Organizan Peruanicemos con Unidad, Partido Político Perú Libre, Fuerza Nacida del Pueblo. Ejes temáticos: análisis del contexto político electoral, estrategia nacional, acuerdos políticos. La unidad es del pueblo. Doctor Hernán, buenas tardes. Recibimos su mensaje el día de hoy respecto al fallecimiento del compañero del sindicato de mineros. Por favor, tal vez unas palabras y iniciar con la primera exposición por parte de usted respecto al análisis de la coyuntura nacional y las propuestas, la estrategia nacional. Usted es un hombre importante en el país políticamente y su experiencia y su análisis tan importante. Bueno, mi estimado compañero Camilo González, también un estudioso del campo del derecho. En primer lugar, tengo pues que comunicarles algo que realmente nos duele a todos aquellos que compartimos en un primer momento de nuestra vida, desde la época tal vez muy jóvenes, cuando él era dirigente de la Federación Nacional de Mineros y Metalúrgicos del Perú, de la SURTE. Llegó a ser pues un líder del movimiento minero en el Perú. También ha sido un compañero que ha sido constituyente desde el campo de la izquierda, de una posición socialista. Es decir, ha participado en la vida política, en la vida sindical, en la vida profesional. Es ingeniero que también ha sido docente universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería. También es un compañero que estuvo con nosotros en el momento que se desarrollaba el proyecto de la Gran Transformación. Él participó también como candidato de las elecciones por Moquegua. Es decir, siempre ha sido un compañero, un compatriota, un socialista esperanzado en que debe transformarse en nuestro país. Creo que es la pérdida de un líder histórico que no debe pasar desapercibido para nosotros, que sabemos que es muy importante la importancia de los cuadros y quienes construyen y deben ser parte de una intelectualidad orgánica. Podemos decir, descansa en paz, compañero, pero que tus recuerdos sean siempre un legado para las nuevas generaciones. Y de esa forma estará siempre presente con nosotros. Bueno, empezando con el tema que se me ha señalado, tengo que decir en primer lugar que recién he recibido la nota a través del WhatsApp de Convergencia, pero de todas maneras deseaba estar presente en este evento. No los voy a poder acompañar mucho tiempo,
pero sí voy a plantear algunos temas que considero importantes. En primer lugar, para analizar el proyecto histórico y la coyuntura, porque ambos están vinculados. No puede pensarse solo en un momento político, en determinadas circunstancias que nos rodean, ¿no? Y que son parte de la realidad que vivimos, como es el problema de la salud, como es, ¿no? Y la crisis sanitaria que tenemos, como es el problema de la crisis económica que realmente ha recaído sobre los más desprotegidos en nuestro país, y que todo esto está atravesado por un tipo de Estado que realmente está presente, pero está presente no resolviendo los grandes problemas, sino con una serie de dificultades, de limitaciones, ¿no? Que exigen una transformación de este Estado. Y por otro lado también la necesidad de que veamos que no solamente lo que se presenta para el 2021 es un problema de cambios de personas o de candidaturas, es un problema mucho más profundo el que tenemos que resolver. Tiene que ver con un problema de sistema, de modelo, y por lo tanto una nueva realidad que exige profundas transformaciones en nuestro país. Entonces, si bien hay temas que son exigencias para la agenda nacional, esta tiene que estar vinculado a los planes del 2030 y el 2050. Hoy día, los países no están desarticulados del escenario internacional. Hoy día el problema del COVID nos ha demostrado de que si no tenemos una articulación clara en el escenario internacional y no tenemos una capacidad propia en el escenario para afrontar esa realidad como nación, como país en el escenario internacional, simplemente estamos totalmente descolocados. Y eso le sucede a nuestro país. Lamentable, tenemos un alineamiento predominante que es básicamente pro-norteamericano, vinculado a la esfera del eje occidental pro-norteamericano y del Reino Unido, que son los que están ejerciendo la mayor presencia acá dentro de lo que significa, ¿no?, la realidad de nuestro país. Tiene mayor presencia. Pero en la estructura de los cambios, hoy día, tenemos que ver que los cambios no son solamente de un país, es un cambio en la geopolítica mundial. Y por lo tanto, debe definirse, y es una exigencia, tener clara definición en la geopolítica mundial. Entonces, un cambio en la estrategia tiene que ver con un cambio en la geopolítica mundial. Y nosotros hemos señalado en el documento central de convergencia de que quien lidera, motoriza ese cambio es China. China a partir del 2017 es la principal economía y locomotora del mundo. Y a partir del 2017, ahora el 2020, se ha desarrollado en los campos de la ciencia, de la tecnología, no solamente del comercio, en nuevas esferas, de las nuevas fronteras tecnológicas que hoy día van a tener que liderar todo el siglo XXI. Tiene que ver también en la equiparidad de fuerzas para poder neutralizar toda una corriente militarista y de conflagración para la guerra. Tiene que ver directamente con el lugar que hoy día tiene posicionamiento no solamente China, sino nuevas fuerzas en el mundo que apuntan a través de las Naciones Unidas, de la OEA, ¿no?, de distintos organismos internacionales, de la OMS, para plantearse no una salida militar de confrontación que destruiría el planeta, la Tierra, y también de sistemas de control que permitirían realmente una nueva situación de lucha
por cambiar esta realidad. Entonces, de cambios en el mundo, que es una exigencia. Por ejemplo, el cambio climático. Es una exigencia cambiar el tema del cambio climático, modificar. Existen las tecnologías, pero tiene que haber la voluntad política y tiene que haber la decisión de que los países asuman ese cambio, que significa un cambio de patrones energéticos, por ejemplo. Y así. Pero eso ya no se puede dar desde una ambivalencia. Nuestro país, en la realidad económica, accede a tecnologías que vienen pues, de ese desarrollo comercial de China, pero nuestras alianzas no son estratégicas a ese nivel. Entonces tiene que haber un viraje claro en ese sentido. No puede haber proyecto nacional que realmente no se mire desde un punto de vista civilizador, desde el punto de vista de una nueva geopolítica mundial y que prácticamente defina frente a un modelo, ¿no? Y un sistema que realmente es especulativo, que es parasitario y que ese modelo está vinculado al neoliberalismo. Y debo resaltar que en la coyuntura nacional me ha llamado mucho la atención el rol de la Iglesia peruana, que en las últimas intervenciones que ha tenido el Monseñor, ¿no? Ha señalado una lucha clara frente a lo que significa el modelo neoliberal, frente a lo que significa realmente un sistema basado en el lucro, en la desatención de la importancia, ¿no?, de velar por una solidaridad humana. O sea, la Iglesia está jugando un papel muy importante en el cambio de las corrientes de pensamiento en el Perú. Y sería muy importante que Convergencia valore este otro factor que tiene que ver con un pensamiento de carácter universal, no solamente en la estrategia económica, científica, tecnológica, sino en el campo del pensamiento de lo que significa la solidaridad humana, la transformación, ¿no?, de la ética. ¿Por qué? Porque en el plano interno, estructuralmente, hay que diferenciar un antes del 90 y después del 90. Después del 92, después del 93. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, antes del 90 existía una criminalidad organizada en el Perú, después del 90 se ha dado paso a una criminalidad organizada transnacional, que está vinculada desde el año 46 a nuevos esquemas que se desarrollaron desde Habana, antes de la Revolución Socialista en Cuba, donde Luque y Lozano, ¿no?, articularon las grandes mafias en el mundo y que luego después, a partir del año 80, se desarrollaron y se han expandido en el mundo, y que la criminalidad organizada en el Perú se dio así desembosadamente, articulando todo un sistema que vinculaba el narcotráfico, que vinculaba el lavado de activos, que vinculaba lo que significaba la porosidad del Estado, que significaba el rompimiento de los sistemas de control, en fin, la falta de transparencia, lo que ha significado realmente y vinculado eso a un modelo económico. Por eso que los cambios que se produjeron desde allí apuntaron solamente a la reforma institucional y se establecieron para eso los sistemas anticorrupción. Pero no basta los sistemas anticorrupción, no basta una reforma institucional y una reforma política. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la criminalidad organizada transnacional no es la violencia, es el negocio lucrativo por medios delictivos. Y el negocio lucrativo por medios delictivos utiliza lo formal y utiliza lo no formal. Y por lo tanto, una reforma integral no puede quedarse como se pensó después del año 2000, cuando cae Fujimori, solamente en un cambio desde el punto de vista nada más que hasta cierto punto, ¿no?, de carácter institucional. Y es por eso que, si nosotros vemos el proceso de transición se dio a través de un sistema
que significaba, ¿no?, contar con el aval de quienes son aquellos que ofrecen información y son protegidos. A partir de ahí se da todo este sistema legal, ¿no?, para que pueda identificarse quiénes son los que verdaderamente estaban vinculados a estos, pero que en el fondo no rompía, pues, estos sistemas. En el fondo no han logrado romper estos sistemas, y eso es lo que podemos ver. Estamos, después del 2000 al 2020, estamos hablando de 20 años, y los sistemas no se han modificado y no han cambiado, porque es una red, es un sistema de red que no se mueve solo en el campo nacional, sino en el campo internacional. No se mueve solo en lo delictivo, se mueve también en lo formal. Yo he utilizado la no formalidad, o sea, y dentro de la no formalidad hay que distinguir entre el informal, que lucha por un pan, que lucha por una sobrevivencia, de aquel que utiliza la no formalidad para hacer uso delictivo, y aquel que utiliza la complicidad del Estado para buscar la impunidad. Es decir, tenemos que ver la magnitud de todo ese proceso y que eso no ha llegado a ser modificado. Y mientras que no tengamos una clara confrontación definitiva frente a ese tema, no vamos a poder enfrentar. Eso significa una reforma integral y particularmente tiene que ver, por ejemplo, con la parte económica. Si nosotros vemos el artículo 62 de la Constitución, me voy a referir solamente a dos artículos en el tema económico. Dos artículos. El artículo 62 dice, se puede pactar, dice, válidamente. Dice, las partes pueden pactar válidamente en el artículo 62 para efecto, ¿no?, de los contratos. Se puede pactar válidamente. Es decir, pueden pactar, no necesariamente tienen que pactar válidamente. Y es por eso que muchos de los contratos, una vez que se hicieron, simplemente se convalidaron, así sean no válidamente. O sea, así sean en perjuicio del país, así sea en perjuicio del Estado peruano, así sea en perjuicio, ¿no?, de la nación. Y por lo tanto, ese ha sido uno de los avales. Por eso es que en el proceso de transición, un contrato que se hizo y que denuncia Wiener, en el caso de la venta de lo que significó los aeropuertos, el tema LAP, ahí se va a ver cómo contratos que no debieron de firmarse porque la persona autorizada no tenía capacidad legal para firmar. Contratos que luego, después de firmados, se emite una resolución por un ministro en el tiempo de Paniagua que no tenía capacidad para poder firmar cuando era otro el ministro que emite esa resolución, que la dejó inconclusa y que lo firma con fecha anterior cuando no era ministro. Todo eso era completamente no válido. Era delictivo. O sea, el proceso de transición, ¿por qué? En bien de la llamada estabilidad económica, en bien de la inversión. Y aquí tiene que ver, se nos ha dicho de que el tema es la inversión, es cierto, necesitamos inversión, pero el tema de la inversión tiene que ser en función de qué finalidad, cuál es la finalidad de la inversión. Es para que se desarrolle el país, es para que el país no realmente destruya sus recursos internos, no para que el país logre realmente, ¿no?, lograr una asociación que le sirva estratégicamente. Los países desarrollados, como lo hizo China, China sí hizo una estrategia para establecer líneas de inversión, ¿no?, que se dieron con los países que realmente les permitía a través de lo que eran, ¿no?, las llamadas maquilas. Ellos hicieron acuerdos, pero que les sirvió para su propio desarrollo. O sea, no negaron la necesidad de ir al mercado mundial, pero de ir a las tecnologías, de ir a esas inversiones, pero siempre y cuando sean favorables al propio desarrollo del país. Y no ha cambiado la estructura, nos seguimos manteniendo en un país neo-extractivista, y eso no se ha modificado. Entonces, es muy importante por eso esa reforma. Y otro tema importante también, que está en el artículo 60 de la Constitución, que está referida más al carácter subsidiario del Estado. El Estado no puede
competir, no puede intervenir frente a la actividad privada. Eso tiene que ver hoy día, por ejemplo, con un tema de coyuntura. Algunos analistas y que he visto, el señor Bustamantes, en el Radio Exitosa, ha planteado la necesidad de que el Estado, a través del Banco Central de Reserva, compre la deuda y de esta forma libere, ¿no?, a los pequeños empresarios, a los micros, en fin, a los medianos empresarios, los libere de lo que significa altas tasas de interés que son de carácter especulativo en una situación de crisis, de recesión económica. Pero, ¿qué es lo que le va a decir la Asociación de Bancos? Estado, no puedes meterte en mi negocio. Mi negocio es hacer plata a partir, ¿no?, de cobrarte altos intereses, recibir dinero barato, tener la seguridad que tú me brindas por supuestamente yo pierda algo, aunque no lo voy a perder, ¿no? O lo puede hacer perder aparentemente y tú me tienes que responder por eso. Entonces, mientras que el Estado no elimine esa parte de la subsidiariedad del Estado, el Estado está incapacitado y tiene que terciarizar. Y todo lo terciariza. Por lo tanto, el Estado es incapaz de poder ejercer, ¿no?, su función. Y el Estado, mientras que no tenga una carrera pública clara, diferenciada de todo aquel que está en servicio de un sistema empresarial que muchas veces está metido en el lavado, que está metido en campos sobre la cual la superintendencia, por ejemplo, no toma cartas en el asunto, como ha sido el caso de los dineros que le dieron a Keiko para la campaña, que salieron prácticamente de esta, ¿cómo se llama? Bueno, que permitió como más de 350 millones de dólares que prácticamente fueron de un paraíso bancario, de un paraíso, ¿no?, financiero, y ese paraíso financiero prácticamente sirvió para avalar a través, ¿no?, de RIMAC, que es una entidad, ¿no?, que prácticamente da ¿no?, el supuesto seguro, o para los seguros privados, ¿no? Entonces, todo este movimiento económico nos demuestra que este funcionamiento actúa dentro de lo formal y dentro de lo no formal. Y sobre eso no hay realmente una distinción. Como muchos ministros que antes de ser ministros son prácticamente altos asesores de las empresas privadas. Y la puerta giratoria va a existir siempre mientras que no existe una carrera pública totalmente clara, definida, independiente, sobre el cual pese toda la responsabilidad de la ley. Mientras que no rompamos claramente eso, no va a ser posible realmente cambiar las reglas y cambiar las condiciones, ¿no?, que requiere para ser un país, ¿no?, que pueda desarrollarse y avanzar. Entonces, los problemas son de un cambio integral. Por un lado es cierto, es importante un cambio constitucional, pero un cambio constitucional requiere una correlación de fuerzas. Entonces, cuando se participa en un proceso electoral, y aquí viene, ¿qué nos interesa? Nos interesa quiénes están dispuestos a construir una correlación de fuerzas que permita ese cambio. Porque si estamos yendo solamente a participar en un proceso electoral donde no es posible encontrar fuerzas que apunten, ¿no?, a cambiar la correlación de fuerzas y fortalecer una correlación de fuerzas que asegure ese cambio, entonces no hemos hecho nada, simplemente hemos cambiado una persona por otra. O sea, un nuevo empleador por otro empleador, que saldrá más rico, que saldrá con más plata, que saldrá denunciado, que saldrá perseguido,
¿no? Pero que al final no van a cambiar las cosas. Entonces, necesitamos, en primer lugar, ¿no?, estar claros de que se necesita, en la necesidad de tener un proyecto de una agenda de más largo plazo, una agenda que esté vinculado a la temática concreta y que tiene que ver, ¿no?, con cambios estructurales fundamentales. Pero no solamente es la Constitución, sino una correlación de fuerzas que haga posible, ¿no?, que realmente se dé transformaciones en el país. Ahora, se ha hablado de la necesidad de la unidad de la izquierda. Un primer aspecto que siempre ha representado la izquierda en el Perú, representó en sus épocas aurorales lo que se llama solidaridad. Solidaridad, sobre la base de un principio de construir una sociedad socialista. Solidaridad. La solidaridad es fundamental. Pero la solidaridad, la reciprocidad es un componente importante también para poder establecer relaciones adecuadas, relaciones correctas de respeto entre quienes aportan y quienes realmente contribuyen a un esfuerzo común. Entonces, otro elemento importante para ir a la política es qué niveles de solidaridad se van a establecer. Si no se modifican las relaciones en el campo popular, en el sentido de que existan relaciones, vínculos de solidaridad, no es posible avanzar en un proyecto. ¿Por qué? Porque la solidaridad tiene componentes muy importantes. En primer lugar, tienes que tener desprendimiento para ser solidario. Si no tienes desprendimiento para ser solidario, no puedes. Entonces, si tú no te desprendes y por lo tanto solamente buscas la oportunidad en el campo electoral, es decir, la oportunidad para tú ser como persona, tu ética está en función del mercado, está en función del interés particular, está en función simplemente de aprovecharte de lo que va a significar esta vida particular en ese momento. Entonces, lo que vemos en esta pandemia, en estos más de 6 meses, es que son pocos los vínculos de solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que muestra que realmente tenemos la convicción de ir a un proyecto histórico? La convicción para un proyecto histórico es tener principios y valores, y si tú te vas a hermanar, tienes que tener ese desprendimiento. Entonces, para unir, tienes que desprenderte. Tú no puedes unir diciéndole yo soy y yo vengo a que tú te unas a mí, ¿no? Tenemos que decir, pongamos en la mesa las posibilidades, ¿no?, de escoger lo mejor, lo que permita realmente dar un paso hacia adelante. Entonces, ¿estoy dispuesto a desprenderme o no? ¿A ser solidario o no con un proyecto que no es solidario yo contigo solos, sino es con la nación, con el país? Todo lo que permita acumular fuerzas para poder avanzar. Entonces, tenemos que decir, coincidimos no solamente en el pensamiento, coincidimos en la necesidad de avanzar, ¿no?, hacia una unidad que nos permitirá contraponer a fuerzas muy poderosas, porque no nos estamos enfrentando simplemente o no estamos en un tema de cambio solamente de personas, estamos en un cambio de sistema, de modelo, de correlaciones y de intereses que son muy poderosos, que están bien estructurados en el país. Entonces, tiene que haber ese desprendimiento. Lo otro, es importante la autocrítica. Somos autocríticos para reconocer que hemos cometido errores generacionalmente. Por ejemplo, nosotros, si bien hemos tenido la disposición de cambiar, pero también hemos tenido errores, pues.
y en qué medida, ¿no?, somos capaces de reconocer autocríticamente para poder, ¿no?, ir a superar todos estos errores. Porque también hemos tenido momentos en que hemos podido avanzar y se han cometido, pues, ¿no?, errores. La izquierda tuvo su oportunidad, lo perdió. Ahora, ¿el problema es la izquierda? No. El problema es cómo se construye la hegemonía. ¿Y cómo se construye la hegemonía? Se construye en un espacio solo de la izquierda que está fracturada, que hay cierta reticencia a la autocrítica, reticencias al desprendimiento, reticencias a hablar de la unidad y actuar de la unidad de manera sincera y como una vocación de principios. ¿El problema es solo la izquierda? No, no es solo la izquierda. El problema central es unir, por eso decimos peruanizar el Perú. Unir a los patriotas, unir a todas las fuerzas nacionales, patrióticas, populares, democráticas, progresistas, que estén dispuestos a cambiar de fondo estos temas, que no tienen que ver con un modelo estrictamente socialista, que tiene que ver con un modelo realmente de transformación del país. Y que en la medida que avance todas estas transformaciones, bueno, habrá un momento en que tendrá, ¿no?, que clarificarse que el camino socialista será, pues, el camino, desde mi punto de vista, del punto de vista de la convergencia, lo que trabajamos la propuesta, es la que debe conducir este proyecto histórico, pero no es excluyente de quienes no lo consideren así, pero que mantengan, ¿no?, una línea de transformación, de respeto y de cariño a lo que significa la tierra en la que hemos nacido, y somos patriotas, y somos progresistas para cambiar este país, porque el proyecto todavía es más grande. Entonces, en ese sentido, tenemos que apuntar a una unidad más amplia, a una unidad lo más amplia posible que una el progresismo, que una al progresismo, que una a los patriotas, que apuntale a la recuperación de fuerzas, y el reagrupamiento de fuerzas es el aspecto más importante dentro de la táctica. El reagrupamiento de fuerzas es el eje fundamental. Cuanto avancemos en ese esfuerzo, ese es el aspecto más importante para poder recuperar la iniciativa táctica. Y el reagrupamiento tiene que hacerse tomando en cuenta lo táctico y lo estratégico. El reagrupamiento en fuerzas tiene que hacer, por lo tanto, en ambos planos para poder realmente tener una acumulación táctico-estratégico. Entonces, el reagrupamiento es reconocer que hemos sido parcialmente derrotados con la claudicación que hubo a partir del gobierno de Ollanta, que no llegó a culminar con el programa ni con la primera parte que se acordó. Entonces, el que no se haya producido una unidad en el 2016 nos llevó a lo que somos hoy día. Nos colocaron entre el mal menor, entre dos males menores, o dos males supuestamente menores, entre Kuczynski y Keiko. Nos colocaron en esa condición. ¿Y quién nos colocó en esa condición? Solo la derecha que articuló bien desde arriba todos sus instrumentos. Nosotros mismos fuimos causantes de eso, porque no supimos entender el significado histórico de la unidad, el significado del desprendimiento, el significado de la autocrítica, el significado realmente de hablar con sinceridad, el significado de pensar de manera seria, comprometida y solidaria con las grandes mayorías que están desprotegidas o que luchan a diario y que se ven confrontadas sin alternativas. Entonces, ese es el tema. Entonces, nos pueden colocar nuevamente en esas condiciones. Entonces, antes que nos coloquen en esas condiciones,
Más vale pensar con cabeza de león que con cabeza de ratón. Preferible ser, como se dice, cola de león, decían algunos, ¿no?